nuestras oraciones por fortaleza de parte del Señor sobre ellos, hermano, ¿verdad? Me recuerdo que siempre que he llegado a Guatemala, la madre de nuestra hermana Jackie me mandaba a llamar con ellos. Dígale al pastor Gerardo que venga y que ore por mí. Siempre me llevaban a orar por ella, mire, pero gloria al Señor, ya terminó su carrera sobre esta tierra, pero oramos por fortaleza para que el Señor fortalezca sus corazones de cada uno de ellos. Y Él les envía saludos y agradecimientos a la iglesia, hermano, ¿verdad? Por sus condolencias y por sus oraciones. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Santiago. En esta carta de Santiago, hermano, a la iglesia. Santiago es un hombre, hermano, que cuando leemos su carta, es un hombre donde él expone realmente lo que es la fe, lo que Dios requiere de aquel que camina por fe. ¿Cuántos dicen amén? Que no es solamente decir ser cristiano o ser un hombre de fe, sino que sus obras vayan evidenciando siempre la fe que cada uno profesa tener. Dice amén. Porque todo aquel que camina en fe, pero no produce obras, dice, su fe es estéril, es muerta, dice. Por eso es importante, hermano, que nuestra fe siempre demuestre buenas obras, para que los hombres conozcan que el Señor está con nosotros. En el libro de Santiago capítulo 1, quiero pedirle, hermano, en esta hora, que abra su Biblia en el verso número 18. Quiero hablarle una palabra que el Señor traía a mi corazón. A esta palabra le he titulado Nacidos por voluntad de Dios. Quiero hablarle de que nuestro nacimiento de nuevo no fue por voluntad humana, ni fue porque usted lo planeó, ni porque usted decidió, sino porque Dios así lo quiso. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Santiago en el capítulo número 1, verso 18, cuando lo tenga dice un amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el ejercicio de su voluntad, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Lo volvemos a leer una vez más. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Vamos a ir en palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, al estar reunidos en ese nombre que tú nos has dado, nombre sobre todo nombre de tu Hijo amado, nos acercamos delante de ti, Señor, para que nuevamente la luz tuya alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que una vez más a través de tu Espíritu Santo seamos guiados y dirigidos hacia un pleno y mejor conocimiento en la verdad en tu Hijo Cristo Jesús. Oramos para que a través de esta palabra nosotros, Señor amado, podamos apreciar el propósito tuyo de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Gracias, porque sabemos que por voluntad tuya estamos aquí en esta noche. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza hoy y siempre. Y el pueblo de Dios dice amén. Quiero hablarle
de este tema, nacidos por voluntad de Dios, porque como pueblo y como hijos de Dios que somos, nosotros, hermano, sabemos que ahora nosotros somos pueblo de Dios. Diga, ahora yo soy pueblo de Dios. Ahora usted y yo somos una nación santa. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros ahora, por medio de Cristo, somos nacidos de arriba. Diga, yo soy nacido de arriba. Por eso quiero hablarle de nacidos por la voluntad o por voluntad de Dios. Porque dentro de esto vamos a ver los tres engendramientos. Vamos a ver el engendramiento humano, el engendramiento divino y el engendramiento del maligno también. Por eso es importante que prestemos atención, hermano, porque nosotros en nuestro primer engendramiento, hermano, en el humano, nosotros sabemos de que venimos de una mujer, ¿verdad que sí? Todos salimos de una mujer. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense que en el principio la mujer salió del varón a través de la costilla, pero de ahí todos venimos a través de una mujer. Entonces ese le podríamos llamar el engendramiento, hermano, o el procrearse humanamente. Y usted sabe que humanamente las personas deciden, ¿verdad?, tener hijos o no tener hijos. ¿Sí o no? Usted sabe hoy con todo el sistema de, hermano, de ciencia, cada quien elige, hermano. Usted puede ser no se ofenda, no usted, alguien de Marte puede ser el indito más indito de hasta adentro, pero quiere un pelo güero, ojos azules, tez blanca para mejorar la raza, y puede escoger. Y así la ciencia se lo da a la persona, hermano, como elija. ¿Sí o no? Por eso, hermano, quiero que estemos atentos a esto, porque dentro de los tres engendramientos vamos a estar viendo el humano, vamos a estar viendo el divino y vamos a estar viendo también el del maligno, porque acuérdese que el maligno también engendra. Acuérdese que Caín dice que era hijo del maligno, ¿o no dice así? ¿Dónde se hizo hijo? En el aire. Diga, en el aire cuando venía. Porque usted sabe que cuando los espíritus son asignados de arriba hacia abajo, hay una lucha en los aires. Si no, pregúntele a Jacob y a Esaú. Yo me imagino, dice la escritura, que Dios desde antes, mire, desde antes que estuviera en el vientre Jacob y Esaú, dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé, dice. O sea, como que en la asignación divina, ¿vea?, ha de haber dicho el Señor, eso no lo dice la Biblia ni lo dice, pero uno se ha de suponer a veces. Tal vez el Señor dijo allá, bueno, Jacob, asignando los espíritus, vete primero. Y me imagino que Esaú, en el lapso de allá para acá, ha de haber luchado para llegar él antes. Miren, ¿saber qué hizo? Pero dice que desde el vientre de la madre estaban luchando. Y desde el vientre de la madre Jacob estaba luchando por querer salir primero, porque ya su espíritu traía asignación de bendición. Si usted cree que es nacido de Dios, tiene que creer que en su espíritu usted ya tiene una asignación de bendición, de ser próspero. ¿Cuántos dicen amén? De salir adelante. ¿Cuántos le damos una ofrenda de palmas al Señor? Porque es Dios. Pero usted sabe de que en el aire siempre hay enemigos.
Por ejemplo, Daniel, cuando usted lee Daniel, no sé si es 9 o 10, dice que él por 21 días, él ayunó. Mire, hermano, ¿verdad? Y en esos 21 días, cuando Gabriel viene y le trae el mensaje de parte de Dios, le dice Gabriel a Daniel: Daniel, desde el primer día que aprendiste a humillarte delante de Dios, fueron oídas tus peticiones, y a causa de ello yo fui enviado desde el momento. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué se llevó 21 días? Porque él le dijo a Daniel: pero el principado que está sobre este gobierno de Persia se dio cuenta que venía y me hizo guerra, y tuve que pedir ayuda. Dice, ¿verdad que sí, hermano? Daniel no se estaba dando cuenta de esa gran guerra. Es como usted tiene una asignación en su espíritu, porque usted es nacido de Dios. Diga: yo soy nacido de Dios. Yo soy nacido de arriba. Yo soy nacido del cielo. Yo soy de la patria celestial. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el que está con nosotros de nuestro lado es más poderoso. Por eso esta palabra es para despertar en nosotros, en nuestro espíritu, hermano amado, lo que Dios ha asignado desde antes de los tiempos. Por eso quiero hablarle un poco de esos acontecimientos, hermano amado, en la esfera espiritual, donde el humano no lo ve y el humano no lo entiende. Dice amén. Porque el humano, aunque sea muy entendido en las cosas de Dios, no lo logra entender. Usted sabe que había un hombre principal de la sinagoga, ¿verdad que sí, hermano? Llamado Nicodemo. Juan capítulo 3, ¿verdad que sí? Cuando usted llegue a su casa, léalo. Y él se acerca al Señor por noche y le dice: maestro, sabemos que tú has sido enviado de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Y Jesús viene y le dice a Nicodemo: ciertamente te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Era un principal, un maestro de los primeros en la sinagoga. Y le dice, escuche bien, ¿cómo? Hay un grillo por ahí, ¿verdad? Aleluya. Y le dice, ¿cómo? Mire lo que le dice Nicodemo a Jesús: ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejo, volver a entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Mire, porque, hermano, el engendramiento divino no se necesita tener dos personas humanas, sino se necesita creer la palabra de Dios. Es un engendramiento por la palabra. Por eso es que leíamos en el verso, hermano, 18 de Santiago capítulo 1, porque dice, hermano, que en el ejercicio o según su voluntad Él nos hizo nacer. ¿Cuánto damos gloria al Señor? No necesitó dos personas, sino necesitó solamente enviar a su Hijo, que Él cumpliera todo lo de la ley, muriera en la cruz del Calvario, resucitara al tercer día, y que todo aquel que creyera al mensaje de la fe por la palabra, podía él nacer de nuevo otra vez. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Por eso, hermano, nacidos por voluntad de Dios tiene como propósito que nosotros conozcamos cómo fuimos engendrados por la palabra de verdad. Diga, por la palabra de verdad. Porque voy a ir hablando de los tres engendramientos más adelante, pero al menos hoy le quiero dar la introducción de esto.
para que cuando usted se vaya o antes de que usted se vaya, piense, ¿será que ya nací de Dios? ¿Será que ya nací de nuevo? Nacer de nuevo es volver a nacer. Diga, volver a nacer. Entonces quiere decir, hermano, que el deseo de Dios es que todo aquel que crea en su Hijo entienda que en ese momento, por cuanto ha creído, hermano, le dieron derecho de nacer de Dios. Por eso le explicaba un poco los acontecimientos en la vida espiritual de aquellos hombres como Caín, ¿verdad? Hijo del maligno. Esaú lo aborrecí, mas a Jacob lo amé. Por eso, mire, Jacob representa, muchos dicen un tramposo, esto y lo otro, un usurpador. Lo que sucede es que a él, hermano, mire, desde un principio se le quiso adelantar Esaú. Pero el que Dios había amado era a Jacob. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y yo me imaginaba la picture, hermano, porque yo me gusta ser un poco imaginario. Yo me imaginaba cuando el Dios de los espíritus asignó los dos espíritus de ellos. Y le dijo a este, bueno, este ve, y este otro, bueno, ve también, pero tú vas a ser el que va a salir primero. Pero el otro se le quiso adelantar. Lo logró, sí. Salió primero, pero como, escuche bien, como desde el vientre. Entonces ya se imagina esa lucha en el ámbito espiritual, cómo venían. Porque si en el vientre estaban así, ¿cómo no venían espiritualmente? Y acuérdense que dice que del talón, vea, de aquí, mire hermano, lo jalaba. Desde el vientre decía, no va a salir, yo soy el primero, porque acordate que desde allá, porque hermano, mire, lo que sucede, lo que sucedió en el vientre de su madre, usted no se recuerda nada. Pero yo me recuerdo que desde el vientre de nuestra madre, nosotros hemos sido bien conscientes del Dios que nos creó. El salmista dice, mis ojos, ¿verdad? Tus ojos vieron mi embrión, dice, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Tú fuiste el que me formaste. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Tú entretejiste todo mi cuerpo desde adentro hacia afuera, dice el salmista, hablando de Dios. ¿Cuántos damos gloria al Señor? O sea, si saliste como saliste, no le eché la culpa a Dios, dale gracias. De todos modos, esto es temporal y es pasajero, porque lo verdadero está por venir y manifestarse. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Hay gente que se muere haciéndose ciudadano americano. Hermano, está bien, logra lo que puedas, pero esfuérzate por conservar tu ciudadanía del cielo. No vaya a ser que la puedas perder. Por eso le estoy hablando de, hermano, mire, de ese nacimiento, esa naturaleza divina. Mire, y le dije, hermano, que por la palabra, mire, nos hicieron nacer a nosotros. ¿Cuántos nacidos de nuevo habemos? Por la palabra. Diga, yo nací de nuevo por la palabra. Y la palabra dice también, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es una nueva criatura, volvió a nacer de nuevo. Cuando dicen amén, las cosas viejas, dice, pasaron, aquí el Señor las ha hecho todas nuevas. Pero entonces, para que entendamos nuestro engendramiento, porque yo estoy hablando con los nacidos de Dios, y si hay alguno que no ha nacido de Dios todavía, esta es su noche para que usted diga, Señor, este es mi momento este es el momento para que hoy yo pueda nacer de nuevo. ¿Cómo? Usted ya lo sabe. El que creyere en su corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos y confesare con su boca, ese será salvo, dice, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Con el corazón se cree para ser justificado, con la boca se confiesa para salvación. Mire, tan fácil que el Señor se la pone al hombre de volver a nacer. ¿Sí o no? Si no, lea Juan capítulo 1 verso 12.
porque a todos los que creen en su nombre, dice, ¿verdad que sí? Les dio el derecho ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué dice el verso 13? Estos no han nacido por voluntad de sangre ni por voluntad humana, sino nacieron por voluntad de Dios. ¿Cómo? Por la palabra. ¿Cuándo damos gloria al Señor? ¿Cuándo damos gloria al Señor? Pero mire, para que entendamos este asunto, porque si usted no lo quiere creer, usted debe de creerlo, porque no hay otra forma en que alguien pueda nacer de nuevo para el reino de Dios si no es por la palabra de Dios. Y entonces yo quiero hablarle un poco de Jesús, porque Jesús es nuestro ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, en el libro de Juan capítulo 8 verso 23, Jesús se presenta a aquellos judíos que habían creído en él. Acuérdese que cuando usted lee el comienzo del capítulo 8, usted lee, hermano, que después de él haber subido al monte de los olivos y haber bajado, entró al templo y comenzó a enseñar. Le trajeron una mujer que fue hallada en el acto de adulterio. Usted ya sabe toda la historia de esa, ¿verdad? Y luego Jesús viene y les vuelve a decir también, hermano, que es necesario que el Hijo del Hombre muera y sea levantado, así como Moisés levantó a la serpiente de bronce en el desierto, para que todo aquel que mire en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y comienza Jesús a explicarles todo esto. En el libro de Juan capítulo 8 usted lo va a encontrar todo esto al llegar a su casa. Yo sé que le gusta leer mucho la Biblia, pero lo que quiero llegar es que Jesús, en el verso 23, Jesús dice, y Jesús les decía, vosotros sois de abajo. ¿Y cómo les dice Jesús? Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo no soy de este mundo. Mire, Jesús se identifica con ellos y les dice, pregúntele al que está al lado, ¿de dónde eres tú? ¿De abajo o de arriba? ¿Quién es el de abajo? El que no ha nacido de nuevo. El de abajo es el que todavía, hermano, no quiere creer, no quiere dar ese paso de fe. Por eso, hermano, es importante entender este mensaje, porque yo veía que el deseo de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo, el propósito de que su Hijo naciera, fuera engendrado en el vientre de una mujer llamada María y naciera, hermano, es porque nos convenía a nosotros, porque era necesario que Él llevara muchos hijos, diga, muchos hijos a la gloria. Entonces fíjese que en ningún momento dice que Él tenía que morir para hacer muchas sectas religiosas, ni para crear, hermano, muchos nombres de religiones, sino el propósito de que el verbo, hermano, entrara en un vientre de una mujer, escuche bien, y que por esa palabra o por ese verbo, hermano, mire, tomara vida, y aquella mujer diera a luz al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Mire, Hebreos 2:10 dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria. Dígale al que está al lado suyo, el deseo de Dios es llevar muchos hijos a la gloria. Diga, hijos, no religiones, no sectas denominacionales, sino llevar muchos hijos. Diga, muchos hijos. O sea, por eso es, hermano, que el Señor dispuso, escuche bien, que su Hijo naciera. Pero yo quiero hablarle del engendramiento de Jesús para que entendamos nuestro engendramiento por la palabra. ¿Cómo fue engendrado Jesús en María? ¿Cómo? Diga, por la palabra. Acuérdese que Gabriel, hermano, ha tenido una gran chamba, ¿verdad que sí? O sea, ha tenido mucho trabajo, ha estado muy ocupado, mire.
Lo vemos desde el Antiguo hasta el Nuevo, y Gabriel sigue siendo el mismo mensajero de Dios. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Así necesitamos muchos Gabrieles aquí, ¿verdad? Y porque a veces Migueles hay muchos, pero solo para pelear entre los hermanos. No, aquí no, Júpiter. Sigamos con esto. Vamos a hablar del engendramiento de Jesús. Porque si Santiago, la Escritura nos dice que en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Diga, por la palabra de verdad. Y es un propósito para que seamos las primicias de sus criaturas. Diga, primicias de sus criaturas. Entonces mire lo que sucede en el libro de Lucas. Acuérdense que Jesús en el libro de Juan 8:23 miramos que Él les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces usted y yo que hemos nacido ya de nuevo, ¿de dónde somos? A ver, ¿cuántos nacidos de nuevo hay? ¿De dónde es usted? Diga, yo soy, pero dígalo contento, hombre. Que le crea al menos Gabriel, hombre. Diga, yo soy de arriba, Gabriel. Gracias por el mensaje que has traído. Ganó esta noche, pero quién sabe si fue de él, ¿verdad? También. Con que él sea el Señor quien lo envíe. ¿Cuántos dicen amén? Pero es importante que miremos. Dice que en el 6º mes, Lucas 1. Entonces ya sabe usted que si usted nació de arriba, nació de Dios, nació por voluntad de Dios. Usted está aquí no por la fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Porque he conocido a veces cristianos. ¿Y por qué aceptó? Es que la chava me gustaba, y digo que si yo no aceptaba, no me casaba. No se casaba conmigo. Por eso ya no quiero nada con Dios ni con ella. Dice, es pura voluntad de carne. ¿Sí o no? Hemos visto situaciones así, o no hemos visto situaciones. Hemos visto, hermano. Mire. Otras personas, ¿por qué pasas? Es que mi amigo me estaba empujando para que pasara y me dio un codazo, y pues mi mamá me jaló del pelo y pasé. Dicen, vea que sí. No, nosotros estamos aquí porque hemos nacido por voluntad de Dios. Diga, yo soy un nacido por voluntad de Dios. No sea de aquellos, ¿por qué eres católico? Porque así era mi abuelita, y católica voy a morir. Dice, ¿verdad que sí? No. Otros dicen, no, es que mi mamá era cristiana y por eso tengo que ir a la iglesia al menos de vez en cuando pueda, para que mi conciencia tranquila y mi Santa Madre me esté viendo bien. No, ella está durmiendo, no te ve. ¿Cuántos dicen amén? Con todo respeto a las madrecitas, ¿cuántos dicen amén? No, que tú no vengas por eso, que tú vengas porque tienes convicción que naciste de Dios por voluntad de Él. Cuando dicen amén. Entonces miremos el surgimiento del engendramiento, hermano, mire, de nuestro Señor Jesucristo, porque al menos quiero darle este ejemplo. Lucas 1:26 al 38, usted ya lo ha leído, ¿verdad que sí, hermano? Mire, ¿verdad? Muchos lo leen solo para el día de Navidad, pero no, hay que leerlo siempre, hermano. Mire, y dice, y al 6º mes, ¿lo tiene? Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Verso 27, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, una virgen, una mujer virgen que estaba comprometida para casarse. Amén. Con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen, que dice, era María. Entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres entre las. Mire la palabra, diga, mire la palabra. Dígale que está al lado, mira la palabra.
escucha, hermano, lo que el mensaje. Acuérdense que aquel ángel traía solamente un mensaje de la palabra de parte de Dios. Eso es lo que quiero que captemos. Cómo María, hermano, concibió. Y entonces dice acá, escuche bien. Pero ella se turbó, verso 29, mucho por estas palabras, como diciendo, ¿será que se equivocó? Y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Se encontraba María como Gedeón, ¿verdad que sí? Acuérdense cuando el ángel llegó a Gedeón y lo saludó, hermano, varón esforzado y valiente. Gedeón como que también, ¿verdad? Dijo, ¿de quién será? ¿Para quién será este saludo? Pero miren lo que dice acá. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Diga, María solamente halló gracia delante de Dios. Con todo respeto, usted y yo sabemos, ¿verdad? Porque hay otros que dicen la madre de Dios. No, halló gracia ante los ojos de Dios, María. Amén. Bueno, mire lo que continúa diciendo. Mire, y he aquí, verso 31, he aquí concebirás en tu seno. Mire, está hablando de concebir. Mire, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Verso 32. Este será grande. Dígale al que está al lado suyo, nuestro Jesús es grande y poderoso. Dígalo, nuestro Jesús es grande y poderoso. Cuando damos gloria al Señor. Nombre sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, toda rodilla de los que estamos en la tierra, toda rodilla de los que están debajo de la tierra, toda lengua, dice, confiesa, Jesús es el Señor. Tú no tienes, hermano, cualquier Dios de tu lado. Tienes a Jesús grande y poderoso. Dígale al que está al lado suyo, Él es grande y poderoso. Él es más grande que los problemas que tienes ahorita. Mire, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mire el mensaje que le dio. Mire el mensaje que le dio del verso 31 al verso 33. Es el mensaje. Ha hallado gracia, pero he aquí, dice, concebirás en tu seno. Mire lo que le responde en el verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? ¿Le dijo así o no le dijo eso? Lea conmigo. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Como diciéndole, ¿crees a esto? Por ejemplo, orábamos que el Espíritu Santo reposara sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Reposa sobre mí. ¿Vea? Y si usted lo cree y lo recibe, Él reposa sobre usted. Porque es por la fe, por la palabra de la administración. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces mire lo que pasa acá. Y he aquí, dice, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella,
la que llamaban estéril. Verso 37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y mire cómo concibe María. En el verso 38 está la clave. ¿Cómo dijo? Y entonces María dijo: he aquí. ¿Qué dijo? Diga: María es la sierva del Señor. ¿Cuántas siervas del Señor hay aquí esta noche? A ver, dígale a una hermanita: tú eres una sierva del Señor. Si crees la palabra que Dios te ha ministrado por años, puedes hacer grandes cosas en Dios. Porque note cómo María, si María en ese momento, mire, todo iba bien, pero en el momento del verso 38, María hubiera dicho: ay, es que si acepto esto que me estás ofreciendo, se va a arruinar toda mi vida, porque ya José no se va a casar conmigo. Y mi deseo es realizarme con Chepe. Ustedes saben que a los José les dicen Chepe. Y mi deseo es realizarme con José. No hubiera quedado. Pero como ella creyó al mensaje y estuvo dispuesta y dijo: hágase. ¿Cómo le dijo? Hágase. Mire, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo. ¿Cómo le dijo? Conforme a la palabra. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mire, si Dios va a hacer grandes cosas a través de su vida, va a ser conforme a la palabra. Va a ser conforme a su palabra, conforme a la palabra que Él nos ha estado, hermano amado, poniendo en nuestros corazones desde el momento en que usted y yo llegamos a Cristo. Conforme al poder de esa palabra es que Dios va a realizar los propósitos y los planes que Él te ha cumplido a ti, que Él que ha cumplido a esta iglesia, a todos aquellos que le haya hecho el llamamiento. No es conforme a la fuerza del hombre, sino conforme a la palabra que por años Él ha ministrado en tu corazón. Por eso hay un enemigo que quiere robar la palabra, que es la semilla de Dios, porque es la palabra la que nos hace concebir a nosotros. La palabra es la que es poderosa para procrear, para hacer y realizar las cosas que no son, y traerlas a la existencia por el poder de la palabra. No es cuánto tú conozcas o sepas, es cuánto tú digas: Señor, aquí estoy, hágase conforme a tu palabra. He aquí tu siervo, acepta el llamamiento, el desafío, el reto, Señor. De otra manera, puedes decir: sí, lo creo, pero otro año no hace daño. Otro día. Otros dicen, para echarle la culpa a Dios, al tiempo del Señor. ¿Sabe cuál es el tiempo del Señor? El tiempo del Señor es: si oyeres hoy su voz, no endurezcas más tu corazón. María no dijo: bueno, voy a pensar, voy a consultar a los sacerdotes, voy a ir al sumo sacerdote, voy a consultarle a Herodes. María no dijo nada de eso. María dijo: yo creo a la palabra del Señor, y aquí está la sierva de Él, y que se haga conforme a su palabra. Y cuando ella dijo eso, ¡pah!, quedó preñada. ¿Cuántos estamos embarazados aquí por la palabra de Dios? Pero hay que dar a luz. Me recuerdo que en mis tiempos, cuando yo era recién convertido, andaba una hermanita de misionera dando testimonio a todas las iglesias que tenía como 10 años de embarazada.
pero embarazada de a de veras. Y que ella estaba esperando el momento. Y ese era el gran testimonio. Y las iglesias la invitaban por todos lados. Yo dije, eso de 10 años no va conmigo, dije yo. Porque Dios no obra de esa manera. Si tú crees en el momento. Mire, María, ¿qué fue lo que creyó María? Diga, María creyó el mensaje de la palabra. La palabra era el verbo que necesitaba habitar entre nosotros. Y en ese momento sucede el engendramiento del Hijo de Dios. Y ahora María, hermano, queda en el momento embarazada de Jesús. Ahora, por esa razón le estoy mostrando cómo fue el engendramiento de Jesús en María. Un engendramiento divino por la palabra. Diga, por la palabra. Porque Santiago dice, y el apóstol Pedro dice también, que el Señor nos hizo nacer, volver a nacer por la palabra de verdad. Por eso hay mucha gente afuera que a veces les hablamos el mensaje del evangelio, hermano amado, y no lo quieren recibir. Hermano, mire, tan sencillo que es nacer por voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que es sencillo nacer por voluntad de Dios? No cuesta nada, hermano, solo hay que creer. A ver, ¿cuántos nacidos por voluntad de Dios sabemos aquí? Ahora usted sabe cómo usted nació, ¿verdad? Por voluntad de Dios, por la palabra. Cuando le hablaron el mensaje del evangelio y usted dijo, yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Reconozco que he sido pecador toda mi vida. Reconozco que he mentido, que he robado. Porque hay gente que dice, yo no he sido malo, yo no necesito de Dios. Dice, no, hermano, con una vez usted haya mentido, es más, la escritura dice que en Adán, en la naturaleza humana de Adán, nosotros heredamos. Porque en la naturaleza humana, cuando le hablo de las tres naturalezas, si el Señor lo permite el domingo. Ahora si mañana nos da tiempo, pues no se cree. Cuando le hable de las tres, va a ver usted que en la naturaleza humana dice que nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres. Y que por medio de esa naturaleza, porque mire, la naturaleza humana, así le voy a adelantar, se hereda. La naturaleza divina se recibe. ¿Sabe que hay una diferencia entre herencia y recibir? Mire, y la naturaleza, y mire, hermano, y cuando hablamos de lo del maligno, cuando hablamos, hermano, mire, de lo del maligno, ahí va a entender usted que es importante cuidar cada uno de nosotros, cuidar, hermano, esa vida, ese engendramiento, ese derecho que recibimos del Señor en nuestra naturaleza divina de Dios. Porque hay un enemigo que no quiere que usted siga siendo hijo de Dios. ¿Sabía usted que hay muchos enemigos? Mire, hasta por los sueños lo molestan. Usted se porta bien y le llueve por todos lados. Quiere agradar a Dios, hermano, y por todos lados le llueve. Porque hay enemigos que están en contra. Porque, hermano, mire, nosotros estábamos excluidos, pero Dios en su misericordia nos alcanzó. Dios le plació, por voluntad de Él, darnos una oportunidad más de nacer de nuevo. Dígale al que está al lado suyo, aprovecha la oportunidad de volver a nacer. ¿Cuántos dicen amén? Ya no va a poder entrar al vientre de su madre, pero por la palabra usted puede volver a nacer.
Ya no de una naturaleza humana, sino de una divina que está siendo formada dentro de usted, invisible. Mire, sigamos con María para terminar esto. Note que María dice: he aquí la sierva del Señor. Entonces, ¿quién es María? Diga: una sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel dice: se fue de su presencia. Por eso Juan el Bautista y Jesús se llevaban solamente 6 meses. Eran primos. Pero no así como, vean. Usted sabe, va a comer una taquería y le dice: ¿qué quieres, primo? Y usted dice: qué raro, primo, dice usted. Tal vez porque lo voy a evangelizar, ya van a ir a ser hermanos, dice uno, vea que sí. Pero no era de esa clase de primos, era de a de veras primo. Dice amén. Entonces, ¿cómo concibió María? Diga: por la palabra. Cuando ella creyó al mensaje y se dispuso, esa palabra tomó vida dentro de ella. Y de esa manera fue como nació el Hijo de Dios. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas? Con el propósito de que cuando Él viniera, hermano, y estableciera lo que tenía que establecer por el Padre de la tierra, cuando Él volviera, llevaría muchos hijos. Diga: Él viene a llevarse a sus hijos. No dice religiosos, sino dice hijos. Diga: hijos. Por eso es que nuestro llamamiento de predestinación desde antes de los tiempos es un llamamiento que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir ser el reflejo de Jesús. Ya nos vemos como el reflejo de Jesús. Bueno, ¿qué estamos haciendo? La gente, hermano, tiene que ver de Jesús en nosotros. Tu forma de hablar, tu forma de responder, hermano, tus obras, todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Mayormente los hermanos aquí de la fe, ¿verdad que sí, hermano? Que nos vean a nosotros, ya que te escojan a ti, hermana. El pastor, venga, que queremos que canonizar a la hermana fulana, porque wow, qué hermana ejemplar, la estamos imitando y no le llegamos ni a los tobillos. De eso se trata. De que entendamos, hermano, que el ser nacidos de Dios no fue por deseo nuestro, no fue por voluntad o plan pastoral o humano, sino fue por voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos aquí por voluntad de Dios? Pregúntale a que está al lado suyo: ¿estás aquí por voluntad de Dios? Nadie te trajo a la fuerza. Yo no miré que a nadie lo entraran, hermano, mire. Entonces, mire, al menos quiero que miremos el engendramiento humano, al menos esto, para podernos ir esta noche. Ya le dije que son 3: el humano, el divino y el del maligno. El del humano le dije que es por voluntad de sangre, de carne, o verá, una unión humana, como le dije y le explicaba al principio, hermano, cuando personas quieren tener hijos, hoy si quieren tener gemelos, 3, 4, 5, 6, así, hermano, es el tratamiento que le dan y sale por voluntad de hombre, por voluntad humana. La ciencia ha avanzado de tal manera, hermano, que el hombre ha llegado hasta esos extremos. Pero lo que el hombre no puede hacer hasta hoy es lo divino. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Viajes a la luna podrán hacer, acercarse al sol podrán hacer, pero entrar al cielo jamás. Diga: jamás. Porque no se entra al cielo por voluntad humana, sino por voluntad divina. Por eso nos hicieron nacer de nuevo por la palabra de verdad. Diga: por la palabra de verdad. Cuando le damos una ofrenda de palmas al Señor.
Entonces, cuando hablamos del engendramiento divino, hablamos de un engendramiento que es por su palabra, que es por la buena semilla, porque la buena semilla es la palabra de Dios. Se recuerda la parábola del sembrador. El sembrador dice, salió a sembrar, dice, la buena semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Por eso hay un enemigo que siempre va a querer, hermano, que esa semilla, que esa palabra, hermano, no llegue al corazón de la persona, no sea puesta por obra, porque el enemigo sabe que mientras el hombre determina no creer o no obedecer a esa palabra, no produce el efecto que tiene esa palabra. La palabra de Dios es poderosa. El Señor dijo a través del profeta Jeremías que su palabra, hermano, no regresa vacía. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a que está al lado suyo, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Dice que el Señor vela por ella para que sea puesta en obra. Dice, mire, hermano, para que se realice. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Dándonos ejemplo que cuando nosotros recibamos la palabra del Señor y la creamos, también de la misma manera estemos velando tras esa palabra hasta que se cumpla en nosotros. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Si el Señor te ha dicho, haré grandes cosas en tu vida, tú crees a esa palabra, la recibes y accionas en ella y caminas en ella y en fe te aferras en ella, y el Señor va a comenzar a usar tu vida poderosamente. Pero todo es por la palabra. Por eso el efecto que tuvo el mensaje, hermano, que Gabriel le llevó a María, hermano, fue porque dijo ella, creo, y hágase la voluntad del Señor con su sierva. Amén. Mire, del maligno, como el maligno también engendra hijos, porque usted sabe de que el enemigo, hermano, mire, le trata de imitar todo lo que el Padre hace. Amén. Entonces el enemigo lo que utiliza es la cizaña, diga la cizaña, ¿verdad? Que conocida como nosotros, hermano, mire, es idéntica por fuera, diga por fuera, idéntica al trigo. Mire, la diferencia entre el trigo y la cizaña no es lo que se ve por fuera, sino lo que está dentro. Porque el trigo, mire, la rama de trigo tiene su grano, y el grano es el peso que tiene el trigo. ¿Cuántos dicen amén? Y la cizaña aparentemente se parece por fuera, idéntica, pero cuando usted la toma no pesa absolutamente nada, no sirve para nada más que ser quemada. Dice, mire, hermano. Entonces el maligno también engendra hijos que causan cizaña. Amén. Aquí no hay ni uno. Mientras estemos despiertos. Fíjese que es tremendo. No voy a poder explicarle mucho esto, pero al menos sí quiero dejarle algo para que usted esté más interesado el domingo y diga, Señor, pues tengo que atender mi llamamiento, porque yo nací de arriba, por voluntad tuya, por tu palabra, y necesito creer y accionar en ella para que vea los resultados. Acuérdense que cuando Jesús habla de la parábola del trigo y la cizaña, dice que el dueño del campo, mire, sembró trigo en todo aquel campo. Pero de repente, dice, los encargados, mire, del campo, dice, los siervos se durmieron. Dice, se durmieron. Y mientras dormían, vino un maligno y sembró cizaña. Hablándolo en el ámbito espiritual, tú puedes tener buen grano. El Señor puede sembrar en ti trigo, pero también si te duermes puede haber un enemigo que dentro de ti te pone cizaña.
¿Para qué servirle a Dios? Si mira, ni agradecen los hermanos. Dígame si no es cizaña. ¿Es cizaña o no es cizaña? ¿Para qué ofrendas y diezmas? Si mira el pastor bien trajeado. ¿Para qué vas a estar sirviendo ahí? Tan mal que te tratan los hermanos, ni agradecen. No, no vale la pena. Cuando se duerme el siervo, corre riesgo de que en su campo de trigo le metan cizaña. Tienes que discernir los engendramientos, lo humano, lo divino y lo del maligno, para que en el nombre de Jesús tú lo reprendas y siempre estés despierto. Entonces, hermano, estos engendramientos, vamos a hablar de el humano, le dije que es hereditario. Y vamos a terminar. El humano, le dije que es aquel que heredamos de nuestros padres. Por ejemplo, en Adán dice, Romanos dice, en Adán todos, por cuanto él pecó, todos pecamos, dice, ¿verdad que sí, hermano? Y fuimos excluidos de la gloria de Dios. Y mire lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, porque le dije que es hereditario, quiere decir que se hereda, hermano. Mire, ¿Usted ha conocido hijos que heredan cosas de uno? ¿Sí o no? Sí, hermano. Mire, yo a veces veo a mi hijo Andro, yo hago no sé, yo a veces cuando me dicen algo, yo hago una meneado de cabeza así, hermano, mire. Y de repente el otro día viendo a mi hijo Andro dije, igual que yo le hace, dije yo. Y jamás le enseñé yo, pero hace el mismo gesto. Entonces lo heredó de mí. Entonces así hay cosas hereditarias, pero que hay unas que son buenas y hay otras que no son buenas. ¿Por qué sos tan chismoso o chismosa? Es que así era mi mamá, mi papá. Entonces tú tienes que eliminarlo. Esas herencias no queremos. Diga, esas herencias no queremos. Fíjese, hermano, que mi papá murió alcohólico y fíjese que me nos abren la botella de alcohol y ya siento como que quiero correr a Cocos Bar. Entonces, esa herencia tiene que eliminarla en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que declarar que Cristo en la cruz del Calvario canceló toda heredad ancestral de vicios, de maldiciones, de brujería, de santería, de ocultismo, de todo eso en el nombre de Jesús. Y que ahora usted es una nueva criatura. Por voluntad de Dios volvió a nacer de nuevo. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Porque la naturaleza humana se hereda. Es heredable, hermano. Por eso Pedro, el apóstol, dice acá, Primera de Pedro 1, 17 al 19. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí está el verso clave, que es el verso 18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Diga, vana manera. Diga, heredada de vuestros padres. Mire, el papá respondón, el hijo respondón, la mamá respondona, la hija sale igual, porque son cosas que se heredan. ¿Cuántos queremos dejarle buena herencia a los nuestros? Por ejemplo, hermanos, si nosotros nos respetamos, nos amamos, hermano, y nos ubicamos en lo que la palabra de Dios dice, cómo debemos de caminar como hijos de Dios, vamos a heredar buenas cosas.
Entonces note bien que dice aquí el apóstol Pedro: sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino dice con sangre preciosa como de un cordero sin mancha, sin tacha. Dice, mire, la sangre de Cristo. ¿Cuánto le damos gloria al Señor y una ofrenda de palmas al Señor? Quiere decir que dentro del engendramiento humano hubo una heredad. Hubo algo que heredamos, hermano, mire, y fue el pecado. Dice amén. Antes nos deleitábamos, pero hoy luchamos contra. ¿Cuándo estamos luchando contra el pecado? Usted sabe que hay gente que dice, no, dice, si todo el mundo es pecador, dice, por eso yo sigo siendo igual, dice, aunque sea cristiano. No, estamos luchando. Porque cuando ya tenemos al Espíritu Santo y entendemos que somos una naturaleza divina, una nueva creación por voluntad de Dios, entendemos que tenemos una lucha. Antes lo hacíamos con agrado. Hoy usted lucha contra eso. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos luchando contra todo eso? Contra todo lo que se llama pecado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza divina por voluntad de Dios nos exige eso. Mire Jeremías, dos pasajes y terminamos. Jeremías 16, 19. Miren la lamentación aquí en Jeremías. Dice, oh Señor, fuerza mía, fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia, dice. A ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán, nuestros padres heredaron. ¿Qué habían heredado? Solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. Dígale al que está al lado suyo, todo lo que se hereda de la carne, carne es. Todo lo que se hereda del humano, humano es, hermano. Usted puede heredar grandes riquezas, pero si no tiene al Señor, hermano, no entrará en el reino de Dios. Y las riquezas, saber a quién le quedarán. Por eso Jeremías dice de esta manera. Mire, y para terminar, Hechos 7:51. En su mensaje acá, el apóstol dice, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistid siempre al Espíritu Santo. Mire, como hicieron vuestros padres, que dice, así también hacéis vosotros, dando a entender, hermano, como habían hecho sus padres. Ellos habían heredado y hasta hoy en día seguían contristando al Espíritu Santo. Y dice la Escritura que en el desierto no solo lo contristaron, sino lo enojaron. Y el Señor peleó contra ellos, dice, hasta destruirlos a todos, hermano. Mire, imagínense, de los miles que sacó el Señor con mano fuerte y mano poderosa, ¿cuántos entraron de los que salieron? 2, Josué y Caleb. Todos los demás que entraron con ellos fueron los que les nacieron en el desierto. Pero de los que salieron de Egipto y experimentaron, porque Pablo dice, aún fueron bautizados como nosotros por las aguas cuando cruzaron el mar. Dice, mire, hermano, a todos se les dio de beber de la misma bebida espiritual que a nosotros. Ellos bebieron de la roca que es Cristo, dice Pablo. Mire, hermano, pero no se les olvide, dice, que ellos perecieron. De la misma manera, dice, nosotros debemos esforzarnos porque hemos nacido de nuevo por voluntad de Dios. El propósito, hermano, para la conclusión de todo esto es que entendamos nosotros, hermano amado, que dentro de este nacimiento por voluntad de Dios, cada uno de nosotros debemos conocer lo que es la naturaleza humana, lo que se engendra en lo humano. El que siembra para la carne, ¿qué dice? Cosecha para la carne. Pero nosotros no estamos para sembrar más para la carne, sino dice que estamos para sembrar, porque el que siembra para el espíritu cosechará, ¿qué dice, hermano?
vida eterna. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Póngase sobre sus pies en esta noche y vamos a darle gracias al Señor por la palabra.